clase de apologética. Escriban, mis amados hermanos, un subtítulo. Jesús afirma que el Antiguo y Nuevo Testamento, Ya me lo bendiga, mi hermano William. Jesús afirma que el Antiguo y el Nuevo Testamento eran palabra de Dios. Repito todo, un subtítulo, ¿no? Jesús afirma que el Antiguo y el Nuevo Testamento eran palabra de Dios. Punto aparte. Subtítulo: el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. Punto aparte. Jesús trató al Antiguo Testamento. Jesús trató al Antiguo Testamento como la palabra inspirada, coma, como la palabra inspirada, coma, infalible e inerrante de Dios. Infalible e inerrante de Dios. Ya conocen la palabra inerrante. Ya el otro día explicamos eso. Punto seguido. Se va a indicar algunos ejemplos. Dos puntos seguidos, dos puntos aparte. Se va a explicar algunos ejemplos. Dos puntos aparte. Ponga ahí un literal, puede ponerlo en números o en letras. Literal. En algunos lugares vemos a Jesús. En algunos lugares vemos a Jesús declarar que todo el Antiguo Testamento, declarar que todo el Antiguo Testamento es fidedigno. Es fidedigno. Por ejemplo, repito todo, en algunos lugares vemos a Jesús declarar que todo el Antiguo Testamento es fidedigno. Punto seguido. Por ejemplo, en Juan 10:34, por ejemplo, en Juan 10:34, coma, Jesús señala que las escrituras, Jesús señala que las escrituras no pueden ser quebrantadas. Punto. No pueden ser quebrantadas. Repito, Jesús señala que las escrituras no pueden ser quebrantadas. Punto. Otro literal. En muchas ocasiones vemos que Jesús, en muchas ocasiones vemos que Jesús termina sus argumentos, con una cita de las Escrituras, con una cita de las Escrituras. Punto aparte. En una oportunidad Jesús en una oportunidad, coma, Jesús en una oportunidad, coma, Jesús argumenta del tiempo de un verbo. Argumenta el tiempo de un verbo. Dos puntos apartes. Mateo
capítulo 22, versículo 1-40. Ahí habla todito eso el Señor Jesús, argumentando lo que es el tiempo del verbo. Mateo capítulo 22, versículo 1-40. Ustedes ponen ese versículo en su cuaderno al día. Él claramente entendía, él claramente entendía que cada una de las palabras, estaban revestidas de autoridad. Estaban revestidas de autoridad, estaban revestidas de autoridad, no solo los temas principales, punto aparte. No solo los temas principales, punto aparte. Otro literal. Jesús claramente asume que los profetas, Jesús claramente asume que los profetas del Antiguo Testamento, repito, Jesús claramente asume que los profetas del Antiguo Testamento deben cumplirse, deben cumplirse, específicamente las que se refieren a él, específicamente las que se refieren a él, punto seguido. Esto es particularmente evidente, en el libro de Mateo, lo que leímos ya, 22, del 1-40. Esto es particularmente en el libro de Mateo, punto seguido. Y Jesús demanda que los demás, reconozcan que la escritura se cumple en él. Reconozcan que las escrituras se cumplan en él. Punto aparte. Otro literal. Finalmente Jesús establece un patrón. Finalmente Jesús establece un patrón. Mateo 19, 1-12. Mateo 19, 1-12. Que se repite en el resto de los evangelios. Que se repite en el resto de los evangelios. Que se repiten en el resto de los evangelios. Cuando intercambian las frases. Punto seguido. Las escrituras dicen. Y Dios dice, pongan entre comillas, las escrituras dicen y Dios dice.
Pongan eso entre comillas. Punto seguido. Para Jesús, el Antiguo Testamento, para Jesús, el Antiguo Testamento no es simplemente un registro de las palabras de Dios. No es simplemente un registro de la palabra de Dios, punto y coma. No es un registro de la palabra de Dios, punto y coma. Es la palabra de Dios, punto aparte. Es la palabra de Dios, punto aparte. Si creemos en Jesús, coma, si creemos en Jesús, comas, Este es otro literal. no es literal. Ah, va seguido, ya le. Sí. Si creemos en Jesús, coma, entonces debemos tratar al Antiguo Testamento. Entonces debemos tratar al Antiguo Testamento. Entonces debemos tratar al Antiguo Testamento como Él lo hizo, coma, como Él lo hizo, coma, como Él lo hizo, como la palabra autoritativa de Dios, como la palabra autoritativa de Dios. Punto aparte. Vamos a analizar este, este pedazo de que nuestro Señor Jesús afirma que en el Nuevo Testamento era la palabra de Dios, como en el Nuevo Testamento. Dice que en el Antiguo Testamento la palabra es inspirada e infalible de Dios. Indica solamente en algunos pasajes, algunos ejemplos, que lo vemos en los libros de Juan, lo vemos también en las escrituras que uno lee, por ejemplo, en Juan capítulo 10, 34. Ahí habla sobre lo que es el Antiguo Testamento. Muchas cosas hablan ahí. Y en muchas ocasiones el Señor Jesús da unos argumentos con citas de las Escrituras. Entonces, en el libro de Juan, amados hermanos, Juan 10:34 es un versículo donde Jesús cita la ley desde el Salmo 82:6. Dice, y yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Esto dijo para responder a las acusaciones de blasfemia en ese tiempo de los líderes judíos. El Señor Jesús usa este pasaje donde se llama dioses a los jueces de Israel. En la Biblia está el libro de jueces, no sé si leerán. A ver, si leen la Biblia, mis amados hermanos. Nadie dijo amén. ¿Quién dijo amén? Si leen la Biblia, mis amados hermanos. Amén. A ver, ¿quién dijo amén? ¿Quién dijo amén? A ver, ya, Yo, cualquiera me puede responder una pregunta. ¿Cuál fue el quinto juez de Israel?
Si es que leen Biblia, ¿cuál fue el quinto juez de Israel? Hola, lean Biblia, mis amados hermanos. El quinto juez de Israel fue Gedeón. Por eso nosotros, como apologistas, que ya somos, tenemos que saber de las Sagradas Escrituras. Por eso aquí el Señor Jesús, en este pasaje de la Biblia, en Juan 10:34, dice que muchos líderes veían como dioses a los jueces de Israel, para defender su propia afirmación de, de ellos, mas no de él, que fue el hijo, que es el Hijo de Dios. Y estos argumentaban en esa escritura llamar dioses a los jueces. No, la palabra de Dios es bien clara y precisa. Por eso el Señor Dios Jesucristo exhorta a los líderes de aquellos tiempos, porque los acusó de blasfemia, lo acusaban a él, a quien Dios mismo ha santificado y enviado al mundo, a su Hijo unigénito. Pero estos líderes de aquel tiempo, en el libro de los jueces, a los jueces los llamaban jueces. Por eso dice, los dioses que ustedes dicen. Hermano William, acotando lo que Dígame, usted manifiesta, yo estudié un tiempo con el pastor Eduardo de lo que es el Antiguo Testamento. ya, Y muy el bien. pueblo de Israel, por cierto tiempo cambiaba y copiaba lo que otros hacían. Entonces cambiaron ya reyes, jueces, y como usted dice, el último que fue Gedeón, que fue tomado No, cuando no Dios fue se el le último, presentó, Gedeón fue el quinto juez. el quinto. No fue el Sí, Ya sexto, entonces, no el era quinto Barak juez fue. quinto, ah, ¿Cómo? no era Barak. Fue el quinto juez, Gedeón. Ujú. Entonces, bien lo que dice mi hermano pastor Pedro Bajaña. Entonces, en ese tiempo, en lo que es las enseñanzas judaicas, los líderes en ese tiempo, los que más defendían eso, porque se oponían a la doctrina del evangelio que estaba enseñando el Señor Jesús. Y se basaba también, hablaba del Antiguo Testamento, lo que los profetas ya habían escrito. Pero como ellos querían interpretar a su modo la Biblia, hacían confundir al pueblo. Entonces eso es lo que el Señor Jesús los exhorta. Y le responde directamente a los líderes religiosos que lo acusaban de blasfemia por decir que él era el Hijo de Dios. Y él nunca dijo era el Hijo de Dios. Cuando Pilato le dijo, tú eres el Hijo, tú lo has dicho. Tú lo has dicho, le dice ahí, pero no, yo soy el Hijo de Dios. Yo, el Hijo del Hombre, decía. Entonces el Señor Jesús refleja esto en el Salmo 82, en el versículo 6. Ahí le dice, soy dioses, todos sois hijos del Altísimo. Miren ahí en el Salmo de este. Y el Salmo 82 también se refiere a los jueces de Israel. A ellos se les dio la autoridad para juzgar en nombre de Dios, por lo que se les podía llamar dioses. Los ya del Nuevo Testamento a ellos le decían dioses, en un sentido figurado por su función, porque los jueces, este, todavía no, Israel no tenía reyes, habían jueces, y los jueces decidían
sobre el pueblo. Los jueces censaban qué cantidad, cuáles son las tribus, dónde estaban las tribus, todo eso. Son los que cogían, vamos a decir así, la batuta de Israel. Pero en lugar de decirle, vamos a decir así como hoy en día el presidente, eran jueces, pero los líderes del Nuevo Testamento le llamaban dioses. Y el Señor Jesús defiende su divinidad. El Señor Jesús utiliza esta comparación para mostrar que sí, a bien de los jueces, Él los llamó dioses por su función, porque Él era el Hijo de Dios, enviado por el Padre, lo que es una verdad, mas no era una blasfemia. Y cuando en ese tiempo, cuando alguien decía que soy hijo de Dios o hablaba así, era un blasfemo y lo apedreaban, lo mataban a piedrazos. El Señor Jesús argumenta que las escrituras no pueden ser anuladas, que las escrituras es inmutable y dice que afirmaron que Él es el Hijo de Dios. Esto debe ser entendido en el contexto, principalmente nosotros que somos apologistas. A ver, yo le pregunto, ¿qué es un apologista? Cualquiera que me conteste. Nadie. A ver, mi hermano Walter García, ¿qué es un apologista? Es alguien que defiende la veracidad de las escrituras, Bien, muy bien. ¿Y el la resto? confiabilidad. ¿Y el resto no sabe lo que es un apologista? Por eso aquí Explíquelo nosotros, usted con claridad. ya ahorita es tarde, ya ahorita es tarde. Ya cuando yo Bueno, pregunté, estoy nadie habló. preguntando por el resto, pues yo respondo, pues. Antes le pregunté al hermano Walter. Pero ya, yo tuve que dar un nombre porque nadie quiso contestar o Tiene nadie que pudo preguntar por contestar. nombre, pues. No, pues no, yo cuando digo, lanzo una pregunta lluvia es para que cualquiera conteste. En vista de que no contestaron, di nombre. Entonces nosotros tenemos que tener bien claro qué estamos estudiando, mis amados hermanos. No, nosotros no estamos aquí solo para dar y escribir y sí, que no, es para nosotros como cristianos. Esta materia nos sirve para defender la veracidad de las escrituras, Amén. Para defender y la demostrar el existencia de amor de Dios. Cristo. A ver, ahorita que esta materia que estamos dando, ¿cómo se llama? Nadie contesta, ¿sí ves? Apologética. No, apologética, no, la apologética, esta clase, la clase que estamos dando, ¿cuál es? Veracidad de las escrituras. Claro, pues eso estamos estudiando, la veracidad. Por eso aquí el Señor Dios Jesús defiende en lo que es el libro de Mateo, que claramente las escrituras no pueden ser anuladas. A eso es, mi amado hermano. Bueno, mucha atención, mis amados hermanos. Punto aparte, el Nuevo Testamento. O escriban, el Nuevo Testamento. Un subtítulo es ese. El mismo Jesús estableció la base para el Nuevo Testamento. El mismo Jesús estableció la base del Nuevo Testamento. Punto seguido. Él enseñó que su enseñanza, debía ser vista como la palabra de Dios. Él enseñó que su enseñanza debía ser vista como la palabra de Dios.
investida de autoridad. Punto aparte. Investida de autoridad. Punto aparte. En Juan capítulo 7, versículo 16 dice, en Juan capítulo 16, perdón, Juan capítulo 7, versículo 16 dice, dos puntos seguidos, mi doctrina no es mía, coma, mi doctrina no es mía, coma, sino de aquel que me envió, sino de aquel que me envió. Punto aparte. En Mateo, capítulo 24, versículos 35. En Mateo, capítulo 34, versículo. En Mateo, capítulo 24, versículo 35, coma. Marcos, capítulo 13, 31. Marcos 13, 31. Y Lucas 21, 33. Y Lucas 21, 33. Ya sabe que usted tiene que desarrollar todo los capítulos, los libros, capítulos y versículos en su cuaderno al día. Se registra a Jesús diciendo, dos puntos seguidos, se registra a Jesús diciendo, el cielo y la tierra pasará, el cielo y la tierra pasarán, coma, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Punto aparte. Y las multitudes notaron este aspecto. Y las multitudes notaron este aspecto de la enseñanza de Jesús. Y las multitudes notaron este aspecto de las enseñanzas de Jesús. Punto seguido. La primera reacción que vemos registradas, la primera reacción que vemos registrada después del Sermón del Monte, después del Sermón del Monte, es que las personas estaban asombradas, es que las personas estaban asombradas porque Jesús enseñaba como quien tiene autoridad, porque Jesús enseñaba como quien tiene autoridad. Punto seguido. Mateo 7:29. Mateo 7:29. Jesús no solo nos da motivos para creer en la verdad. Jesús no solo nos da motivo para creer en la verdad, para creer en la verdad.
de sus propias palabras, coma, sino también en las palabras de sus discípulos, sino también en las palabras de sus discípulos. Sino también en las palabras de sus discípulos. Punto seguido. Él les dijo que en tiempo de persecución, él les dijo que en tiempo de persecución, él les dijo que en tiempo de persecución, coma, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis. No os preocupéis por cómo o qué hablaréis. Punto y coma. Punto y coma. Porque en aquellas horas será dado lo que habléis, lo que habéis hablado. Porque en aquellas horas os será dado lo que habéis de hablar. Repito, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Punto aparte. Porque no sois vosotros los que habléis, porque no sois vosotros los que habléis, porque no sois vosotros los que habléis, coma, sino el Espíritu de vuestro Padre, sino el Espíritu de vuestro Padre, que habla en vosotros, que habla en vosotros. Punto aparte. Mateo, capítulo 10, versículos 19, 20. Mateo 10, 19, 20. Punto aparte. Jesús les dijo en Juan 14, 26. Jesús les dijo en Juan 14, 26 que el Espíritu Santo les recordaría, que el Espíritu Santo les recordaría lo que él había enseñado, lo que él había enseñado. Lo que él le había enseñado. Punto aparte. Y luego les dijo en el Espíritu, y luego les dijo que el Espíritu continuaría enseñándoles, y luego les dijo que el Espíritu continuaría enseñándoles como su propia autoridad, con su propia autoridad. E incluso después de que partiera, Juan 16, capítulo 16, versículo 12 y 13. Juan capítulo 16, versículo 12 y 13. Punto aparte.
Por último, después de su resurrección, después de su resurrección, Jesús declaró que sus discípulos, repito, por último, después de su resurrección, Jesús declaró que sus discípulos recibirían poder del Espíritu Santo, recibirían poder del Espíritu Santo, vinieran sobre ellos para que fuesen testigos de él, para que fuesen testigos de él. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Ya. Vamos a ver lo que dice en el Nuevo Testamento. Dice, el mismo Señor Jesús estableció la base para el Nuevo Testamento. Dice, Él enseñó sobre la palabra de Dios, que la palabra de Dios tiene que ser invertida, tiene que ser hablada, tiene que ser predicada con autoridad. Sí, o sea, esto quiere decir que la palabra no tenía que ser hablada así timoratamente, con vergüenza, que nada, tenía que hablar con autoridad, con una investida así, eh, con fuerte voz, no con una voz sensible, no, con autoridad. Porque si él no hablaba con autoridad, la palabra no tenía credibilidad. Pero eso dice en el libro de Juan 7:16, dice, mi doctrina no es más sino que las de Dios Padre, mi Dios Padre que me envió. Bueno, yo le puse mi Dios Padre, pero dice así, mi doctrina no es mía, sino es de aquel que me envió. Mira lo que dice, después de aquel que me envió. Entonces, al decirnos el Señor Jesús estas palabras, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo puede pasar en la vida. Nuestro tiempo aquí pasa, pero la palabra siempre permanece. Mire, los libros seculares también, desde, desde que yo estudié en la escuela, no sé si se acuerda alguien, había el libro El Escolar Ecuatoriano. Y ahora ya ese libro ya ni existe. Hay otros libros, pero la Biblia sigue, la palabra de Dios sigue. En tercer año estaba álgebra y el libro de Baldor, ya vea, ya creo que ya ni hay ni factorización, nada de eso. Pero la Biblia, El la libro es el palabra de más Dios, quedado, dicen, de las matemáticas. claro, exactamente. Y hay uno dice ¿para qué sirve tanto? Ya ni dan eso. Pero la palabra de Dios todavía nosotros la leemos y la estudiamos. Es un mundo eso. Por eso dice, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Habla de que cuando hay una multitud debería de hablarse la palabra de Dios. Y esta revelación se habla más cuando el Señor Jesús dio eh, su prédica en el Sermón del Monte. Ahí dio una enseñanza tremenda.
Míralo en el libro de Mateo. Ahí está el Sermón del Monte. Y él ahí, no solamente el Señor Jesús motivó a creer la verdadera palabra de Dios, sino que también él utilizó, le enseñó a sus discípulos que hablaran la palabra de Dios con autoridad y credibilidad. Porque si los discípulos, discúlpeme la palabra, hablaban paniaguado, ¿quién iba a creer eso? Ellos hablaban con autoridad, porque se les fue dado a través del Espíritu Santo. Y le dijo, él les dijo, más aún también, ustedes tienen que predicar en tiempos de persecución, como los persiguieron a los apóstoles, a los discípulos, los persiguieron. Y ellos no hablaban por sí solos, hablaban en el Espíritu. Amén, mis amados hermanos. Amén. Nadie dijo amén. 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 Claro. Amén. Claro, por eso nosotros cuando predicamos la palabra, nosotros tenemos que hablar la palabra con autoridad. Y la autoridad no es gritar. Autoridad es hablar un tono fuerte, un tono que tenga autoridad, que tenga una veracidad en lo que está predicando, en lo que está hablando, para que el pueblo de Dios reciba esa palabra. Ahí me puedes dar la razón, mi pastor Pedro Bajaña. ¿Sí o no, pastor Pedro? ¿Cómo hay que predicar la palabra de Dios? Hay que predicar con poder y autoridad, porque aún en los altares ya muchas veces no se forma el pueblo del Señor, su carácter, porque cuando llega un predicador, por ejemplo, invitan al hermano William a predicar a un lugar y va con autoridad, a veces dice, oye, pero ¿por qué predica así? Porque es muy fuerte, habla, pero es que la escritura dice que uno tiene que predicar con poder y autoridad, porque significa que usted está seguro de lo que está hablando. Entonces, pero Claro, o sea, ya hoy en día no quieren eso, pues hoy en día ya quieren solamente lo que hacen ahorita es puro ánimo, ¿no? Y poner la mano, dice, siente el fuego, solo quieren fuego, pues no quieren palabra, con no, pues vea, autoridad. yo hace algún tiempo di siempre, yo no soy evangelista, yo soy maestro. Y cuando mis prédicas son de enseñanza. Una vez yo di una prédica de enseñanza sobre la doctrina de imposición de manos, que la mano no se pone dos manos, no se pone con la izquierda, se pone con la diestra, con esta mano, y no se pone a la ligera. No, o sea, a la ligera no es a cualquier persona. Hay predicadores que, no los critico, no, sino que eh, como apologista, yo me pregunto, ¿les gusta poner mano? A veces cuando yo voy a campañas, el pastor ahí me dice que ponga mano. A mí casi no me gusta poner mano. Me acuerdo de la prédica y lo que dice el apóstol Pablo le enseña a Timoteo, no pongáis las manos a la ligera, o sea, no a cualquiera. Entonces, yo predico enseñando con autoridad, ni tampoco soy gritón. No sé, los hermanos que me han visto predicar, yo enseño la palabra de Dios. Y la palabra de Dios de enseñanza es con pasajes bíblicos. Entonces, y eso yo tengo que hablarla con autoridad para que haya credibilidad. Porque si un predicador no habla con autoridad, esa palabra es como dice, fría, seca.
Entonces, eso es mis amados hermanos. Vamos siguiendo. Porque ya tenemos que terminar ya esta lección de la credibilidad de las escrituras. Ahí entramos a la quinta clase, la resurrección. Amén, mis amados hermanos. Amén. Ya, punto aparte. Los escritores del Nuevo Testamento, los escritores del Nuevo Testamento, los escritores del Nuevo Testamento entendieron la autoridad que habían recibido. Mire, escúcheme. Entendieron la autoridad que habían recibido, coma, y no dudaron en citarlas. Aquí está bien clarito lo que estábamos conversando. Y no dudaron en citarlas. Punto seguido. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 13, coma, repito, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 13, coma, Gálatas, capítulo 1, versículo 6 al 12. Gálatas, capítulo 1, versículo 6 al 12. Punto seguido. Pablo, por ejemplo, escribía en Corintios, en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 36 al 38. Repito, Pablo, por ejemplo, escribía en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 36 y 38. Ahí ponga un signo de interrogación. ¿Acaso ha salido de vosotros palabra de Dios? ¿Acaso ha salido de vosotros palabra de Dios, coma, acaso ha salido de vosotros palabra de Dios, coma, o solo vosotros ha llegado, o solo a vosotros ha llegado, ahí cierra con signo de interrogación, cierra ahí, o solo a vosotros ha llegado. Si alguno se cree profeta, coma, si alguno se cree profeta, coma, o espiritual, coma, reconozca que son, reconozca que lo que es escrito son mandamientos del Señor. Reconozca que lo que ha escrito son mandamientos del Señor, coma. Si alguno, no escriba eso. Punto seguido. Mas el que ignore. Mas el que ignora, coma, ignore. Punto aparte. Hay incluso dos lugares donde los escritores, hay incluso
dos lugares donde los escritores hay incluso dos lugares donde los escritores del Nuevo Testamento citan otros escritos. Del Nuevo Testamento citan otros escritos. Otros escritos del Nuevo Testamento, como las Escrituras, coma, como las Escrituras, coma. Pablo hace esto en el Evangelio de Lucas. Pablo hace esto en el Evangelio de Lucas, en Primera de Tito 5:18. Voy a leer todo este párrafo de nuevo. Hay incluso dos lugares donde los escritores del Nuevo Testamento citan otros escritos del Nuevo Testamento, como las Escrituras, coma. Pablo hace esto en el Evangelio de Lucas, en Primera de Tito 5:18, y Pedro con los escritos de Pablo, en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Y Pedro con los escritos de Pablo en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Punto aparte. La iglesia parece haber aceptado, desde muy temprano, coma, y sin cuestionar la autoridad de los escritos. Y sin cuestionar, coma, la autoridad de los escritos del Nuevo Testamento. Del Nuevo Testamento, punto y coma. Dejando a otros escritos en una categoría completamente diferente. Punto seguido. En una categoría completamente diferente. De hecho, con la posible excepción, de Segunda de Pedro, y Judas. De Segunda de Pedro y Judas, coma. El canon del Nuevo Testamento, coma, como lo tenemos hoy, coma, fue reconocido universalmente por la Iglesia.
Más tardar alrededor del siglo II. Más tardar alrededor del siglo II. Vamos a quedarnos ahí, mis amados hermanos, ya son las 9:02. No me he dado cuenta de la hora. En la próxima clase vamos a explicar todo este literal. Y les recuerdo, mis amados hermanos, que